Hola compañeros, bienvenidos a este encuentro. Tenemos hoy una sesión de filosofía para niños y en ella vamos a trabajar a partir del capítulo 1, episodio 1 de la novela El descubrimiento de Harry. Es una novela de Matthew Lipman en la que vamos a estar dialogando filosóficamente basado en aquello que a ustedes les pueda interesar y en las preguntas que van a surgir de nuestra lectura. Entonces les invito para que hagamos una lectura colectiva. La vamos a hacer a partir de párrafos, cada uno de ustedes va a leer un párrafo. Yo arranco y posteriormente seguimos hacia mi derecha hasta donde encontremos un punto aparte. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Empieza el capítulo diciendo: seguramente no habría ocurrido si aquel día Harry no se hubiera dormido en la clase de ciencias. Bueno, en realidad no es que se hubiera dormido, simplemente se distrajo. El señor Bradley, el profesor, estaba hablando del sistema solar y de que todos los planetas giran alrededor del Sol, y de pronto Harry dejó de escuchar, porque en el acto se encontró contemplando en su mente un enorme y llameante sol con todos los diminutos planetas girando constantemente a su alrededor. De pronto se dio cuenta que el señor Bradley le miraba fijamente. Harry intentó despejar la mente para prestar atención a la pregunta, ¿qué es una cosa que tiene una larga cola y tarda 67 años en dar una vuelta alrededor del Sol? Harry se dio cuenta que no tenía ni idea de la respuesta que esperaba el señor Bradley. ¿Una larga cola? Por un momento consideró la posibilidad de decir el can mayor. Acababa de leer en la enciclopedia que a Ciro también se le llamaba can mayor. Pero pensó que al señor Bradley no le iba a hacer gracia esa respuesta. El señor Bradley no tenía mucho sentido del humor, pero sí una gran paciencia. Harry sabía que disponía de cierto tiempo, que podía ser suficiente para encontrar algo que decir. Todos los planetas giran alrededor del Sol, recordaba que había dicho el señor Bradley. Y este objeto con cola, fuera lo que fuera, también daba vueltas alrededor del Sol. ¿Podría ser también un planeta? Valía la pena probar. ¿Un planeta? Preguntó con ciertas dudas. No estaba preparado para la carcajada general. Si hubiera prestado atención, habría oído al señor Bradley decir que el objeto al que se refería era como el cometa Halley, y que los cometas dan vuelta alrededor del Sol, igual que los planetas, pero decisivamente no son planetas. Por suerte, justo entonces sonó el timbre y se acabaron las clases por aquel día. Pero al volver a casa, Harry aún se sentía mal por no haber sabido responder cuando el señor Bradley le preguntó. Además, estaba perplejo. ¿En qué se había equivocado? Repasó el razonamiento que había seguido para dar aquella respuesta. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Había dicho muy claramente el señor Bradley. ¿Y este objeto con cola también gira alrededor del Sol? Solo que no es un planeta. De modo que hay cosas que giran alrededor del Sol y no son planetas, se dijo Harry. Todos los planetas giran alrededor del Sol, pero no todo lo que gira alrededor del Sol es un planeta. Y entonces Harry tuvo una idea. Las oraciones no se pueden invertir. Si la parte final de una oración se pone al principio, dejará de ser verdadera. Por ejemplo, la oración, todas las encinas son árboles, si se invierte, se convierte en todos los árboles son encinas. Pero eso es falso. Así, es verdad que todos los planetas giran alrededor del Sol, pero si invertimos la oración y decimos, todas las cosas que giran alrededor del Sol son planetas, entonces ya no es verdadera. ¿Es falsa? ¿Es falsa? Su idea le fascinó tanto que se puso a probarla con más ejemplos. Primero pensó en la oración, todos los aviones de plástico son juguetes. Creo que es verdad, pensó. Ahora démosle la vuelta. Todos los juguetes son aviones de plástico. Invertida, la oración resulta falsa. Harry estaba encantado. Probó con otra oración. Todos los pepinos son hortalizas. Harry tenía debilidad por los pepinos, pero lo inverso no tenía sentido en absoluto. ¿Todas las hortalizas son pepinos? Por supuesto que no. Harry estaba emocionado con su descubrimiento. Si lo hubiera sabido por la tarde, seguramente se habría ahorrado todo aquel apuro. Entonces vio a Lisa. En la escuela, Lisa también estaba en su clase.
Pero Harry tenía la impresión de que no estaba entre los que se habían reído de él, y le pareció que si le contaba lo que había descubierto, ella sería capaz de entenderlo. Seguramente no habría ocurrido si aquel día Harry no se hubiera dormido en la clase de ciencias. Bueno, en realidad no es que se hubiera dormido, simplemente se distrajo. El señor Bradley, el profesor, estaba hablando del sistema solar y de que todos los planetas giran alrededor del Sol. Y de pronto Harry dejó de escuchar porque en el acto se encontró contemplando en su mente un enorme y llameante Sol con todos los diminutos planetas girando constantemente a su alrededor. De pronto se dio cuenta que el señor Bradley le miraba fijamente. Harry intentó despejar la mente para prestar atención a la pregunta, que es una cosa que tiene una larga cola y tarda 77 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Harry se dio cuenta que no tenía ni idea de la respuesta que esperaba el señor Bradley. ¿Una larga cola? Por un momento consideró la posibilidad de decir el can mayor. Acababa de leer en la enciclopedia que a Sirio también se le llamaba can mayor, pero pensó que el señor Bradley no le iba a hacer gracia esa respuesta. El señor Bradley no tenía mucho sentido del humor, pero sí una gran paciencia. Harry sabía que disponía de cierto tiempo que podía ser suficiente para encontrar algo que decir. Todos los planetas giran alrededor del Sol, recordaba que había dicho el señor Bradley, y este objeto con cola, fuera lo que fuera, también daba vueltas alrededor del Sol. ¿Podría ser también un planeta? Valía la pena probar. ¿Un planeta? Preguntó con ciertas dudas. No estaba preparado para la carcajada general. Si hubiera prestado atención, habría oído al señor Bradley decir que el objeto al que se refería era el cometa Halley, y que los cometas dan vueltas alrededor del Sol igual que los planetas, pero decididamente no son planetas. Por suerte, justo entonces sonó el timbre y se acabaron las clases por aquel día. Pero al volver a casa, Harry aún se sentía mal por no haber sabido responder cuando el señor Bradley le preguntó. Además, estaba perplejo. ¿En qué se había equivocado? Repasó el razonamiento que había seguido para dar aquella respuesta. Todos los planetas giran alrededor del Sol, había dicho muy claramente el señor Bradley, y este objeto con cola también gira alrededor del Sol, solo que no es un planeta. De modo que hay cosas que giran alrededor del Sol y no son planetas, se dijo Harry. Todos los planetas giran alrededor del Sol, pero no todo lo que gira alrededor del Sol es un planeta. Y entonces Harry tuvo una idea. Las oraciones no se pueden invertir. Si la parte final de una oración se pone al principio, dejará de ser verdadera. Por ejemplo, la oración "todas las encinas son árboles", si se invierte, se convierte en "todos los árboles son encinas", pero eso es falso. Así, es verdad que todos los planetas giran alrededor del Sol, pero si invertimos la oración y decimos "todas las cosas que giran alrededor del Sol son planetas", entonces ya no es verdadera, es falsa. Su idea le fascinó tanto que se puso a probarla con más ejemplos. Primero pensó en la oración: todos los aviones de plástico son juguetes. Creo que es verdad, pensó. Ahora démosle la vuelta. Todos los juguetes son aviones de plástico. Invertida la oración resultaba falsa. Harry estaba encantado. Probó con otra oración. Todos los pepinos son hortalizas. Harry tenía una debilidad por los pepinos, pero lo inverso no tenía sentido en absoluto. ¿Todas las hortalizas son pepinos? Por supuesto que no. Harry estaba emocionado con su descubrimiento. Si lo hubiera sabido por la tarde, seguramente se habría ahorrado todo aquel apuro. Entonces vio a Lisa en la escuela. Lisa también estaba en su clase, pero Harry tenía la impresión de que no estaba entre las que se habían reído de él, y le pareció que si le contaba lo que había descubierto, ella sería capaz de entenderlo. Lisa, acabo de tener una idea divertida, anunció Harry en voz bastante alta. Lisa le sonrió y se quedó a la espera, mirándole. Cuando inviertes una oración, deja de ser verdadera, dijo Harry. Lisa arruñó el ceño. ¿Y eso qué tiene de maravilloso?, preguntó. Vale, dijo Harry. Dime una oración cualquiera y lo verás. Pero, ¿qué clase de oración?
Lisa estaba indecisa. No puedo inventarme una oración cualquiera por las buenas. Bueno, dijo Harry, una oración con 2 clases de cosas, como perros y gatos, o cucuruchos de helado y alimentos, o astronautas y personas. Lisa se puso a pensar, justo cuando iba a decir algo, y Harry esperaba impaciente que lo soltara. Movió la cabeza negativamente y siguió pensando. Venga, 2 cosas cualesquiera, suplicó Harry. Al fin, Lisa se decidió. Ningún águila es un león. Harry se lanzó sobre la oración del mismo modo que su gato, Mario. Se lanzaría sobre un ovillo de lana que rodara hacia él. En un instante tenía invertida la oración. Ningún león es un águila. Se quedó pasmado. La primera oración, ningún águila es un león, era verdadera, pero también lo era una vez invertida, porque ningún león es un águila, también era verdadera. Harry no entendía por qué no había funcionado. Las otras veces funcionó, empezó a decir en voz alta, pero no pudo acabar la frase. Lisa le miraba interrogativamente. ¿Por qué había tenido que darle una oración tan tonta? Pensó Harry en un acceso de resentimiento. Pero entonces se le ocurrió que, si en realidad hubiera descubierto una regla, tendría que haber resultado con oraciones tontas, tanto como las que no eran tontas. De modo que, en realidad, la culpa no era de Lisa. Por segunda vez aquel día, Harry tenía la sensación de que por una u otra razón había fracasado. Su único consuelo era que Lisa no se estaba riendo de él. Realmente creí que había descubierto algo, le dijo. ¿Lo probaste?, preguntó ella. Sus ojos grises, bien separados, eran diáfanos y serios. Naturalmente, cogí oraciones como todos los aviones de plástico son juguetes y todos los pepinos son hortalizas, y encontré que cuando la parte final se ponía al principio, las oraciones dejaban de ser verdaderas. Pero la oración que te di yo no era como las tuyas, replicó Lisa con rapidez. Todas tus oraciones empezaban con la palabra todos, pero mi oración empezaba con la palabra ningún. Lisa tenía razón, pero ¿ese detalle podía cambiar tanto las cosas? Solo cabía hacer una cosa: probar con más oraciones que empezaran por la palabra ningún. Si es verdad que ningún submarino es un canguro, empezó Harry, ¿qué hay con ningún canguro es un submarino? También es verdad, replicó Lisa, y si ningún mosquito es un pirulí, también es verdad que ningún pirulí es un mosquito. Eso es, dijo Harry, entusiasmado. Eso es. Si una oración verdadera empieza con la palabra ningún, entonces su inversa también es verdadera. Pero si empieza con la palabra todos, entonces su inversa es falsa. Harry estaba tan agradecido a Lisa por su ayuda que casi no sabía qué decir. Quería darle las gracias, pero se limitó a musitar algo y echó a correr hasta su casa. Fue directamente a la cocina, pero al llegar allí encontró a su madre de pie delante del frigorífico hablando con la vecina, la señora Olson. Harry no quería interrumpir, de modo que se quedó un momento parado oyendo la conversación. Pues, como le digo, señor Stoltenmeyer, esa, la señora Bates, que acaba de hacerse de la asociación de padres, cada día le veo entrar en la tienda de licores. Y ya sabe usted lo preocupada que estoy con esos desgraciados que no pueden dejar de beber. Cada día los veo en la tienda de licores. Así que no sé si la señora Bates no será, ya sabe usted. Si la señora Bates es como ellos, preguntó la madre de Harry diplomáticamente. La señora Olson asintió. De pronto, algo hizo clic en la cabeza de Harry. Señora Olson, dijo, solo porque, según usted, todos los que no pueden dejar de beber son personas que van a la tienda de licores, todos los que van a la tienda de licores no tienen por qué ser personas que no pueden dejar de beber. Harry, dijo su madre, eso a ti no te importa y además estás interrumpiendo. Pero Harry vio en el rostro de su madre que estaba satisfecha con lo que había dicho. Así que se sirvió en silencio un vaso de leche y se sentó a beberlo, sintiéndose más contento de lo que había estado hacía días.
Muy bien, compañeros, pues hemos leído el capítulo 1 del descubrimiento de Harry. Quiero que compartamos qué nos llamó la atención de esta primera parte. Si alguien quiere compartir. Nata. Bueno, cómo a partir de una clase de ciencias permite la construcción de nuevos pensamientos en Harry. Cómo el interactuar desde una clase y desde lo que el profesor estaba indicando y genera nuevos pensamientos, pues eso me llamó a mí la atención. ¿Te parece que hay nuevos pensamientos en Harry? Sí, claro, porque pues estamos hablando del sistema solar y él como empieza a pensar o a imaginarse ese astro, esa estrella y ver lo que surge en él, los nuevos pensamientos para encontrar que puede jugar con las oraciones. Entonces yo siento que eso a mí me llamó la atención. ¿Y te llamó la atención los pensamientos que surgieron en él o la forma como él llegó a esos nuevos pensamientos? La forma como él llegó a esos nuevos pensamientos. Perfecto. El sentirse, pues digamos que triste, o así lo percibí, el sentirse triste conllevó que pudiera explorar nuevas cosas, nuevas ideas. Ok, entonces en esa forma como él llegó a un nuevo pensamiento, tú metes un concepto y es el de tristeza. ¿Te parece que él se sintió triste? Sí, en el momento en que los compañeros se burlaron de él por no poder responder a lo que el profesor había preguntado inicialmente. ¿A ustedes les parece que fue tristeza o utilizarían otra palabra para referirse a lo que sintió Harry? Yo utilizaría otra. Por ejemplo, ¿cuál? Simón? Desencanto. Desencanto. Sí, desencanto. ¿Podrías explicar cómo entiendes el desencanto? Desencanto no necesariamente tiene que ver con la tristeza, sino con algo que se esperaba en algún momento lograr y no se obtuvo. Esa es la sensación que creo que tiene Harry frente a lo que le sucedió. Ok, ¿qué piensan los demás? Yo creería que tal vez Harry también se sentiría incómodo y tal vez un poco insatisfecho, porque tal vez uno en una clase piensa y puede dar opiniones y sin que precisamente estén ligadas a lo que el profesor tenga como concepto. A lo que yo voy es que se supone que en una clase y abiertamente, como el profesor está en la didáctica de enseñarnos, también tendría que dar las posibilidades de que pudiéramos dar nuestras propias opiniones y respetarlas, sin que necesariamente estuvieran ligadas a la respuesta que él quiere recibir. Eso que acaba de decir Giovanni, ¿validaría el concepto de tristeza o lo modificaría? Yo lo modificaría. ¿Tú lo modificarías? Lo modificaría. ¿Te parece que no Más- es tristeza lo que no, sentía Harry? sino más disgusto y un poco de disgusto e inconformidad al Ok. saber que uno puede expresar su propia opinión sin que tal vez sea juzgado o que el profesor quiera precisamente que la respuesta sea la que él desea. Bien, hasta ahí estamos explorando un poco lo que nos llamó la atención de la historia y estamos basándonos un poquitico en lo que le llamó la atención a Natalia. Y Natalia le llamó la atención la forma como Harry llegó al pensamiento, a un nuevo pensamiento. Y Natalia cree que esa forma como él llegó a un nuevo pensamiento estaba asociado con algo y era una sensación. Y esa sensación, un sentimiento, ella lo llamó tristeza. Pero los demás compañeros utilizan otras palabras como incomodidad, insatisfacción, tú decías la palabra desencanto. Para explorar un poquito en el pensamiento de Natalia, ¿alguien quisiera acotar algo más sobre eso que sintió Harry cuando exploró una forma especial de pensar? Yo creo que también como hay, digamos que poniendo otro sinónimo como una desilusión o lo que decía la compañera, una tristeza, también es posible ver un momento de éxtasis, ¿no? Y eso refleja también la dualidad de la vida, ¿no? Y de todo lo que acontece. ¿Por qué? Porque él después de preguntarse muchas cosas, como que dice, creo que he encontrado algo nuevo, ¿sí? O sea, de la tristeza y como del apabullamiento o, bueno, no sé, de esa sensación, pasa a otra un poco mejor, que es a encontrar también otro tipo de respuestas a partir de otro tipo de preguntas que él mismo se está haciendo. Entonces están las dos, tanto como la tristeza, si podemos llamarlo así, como la alegría o el éxtasis, como de encontrar algo nuevo a partir de algo como no tan bueno o triste. Ese segundo momento que tú estás señalando, Felipe, podríamos llamarlo como un segundo nivel de la exploración del pensamiento de Harry.
como que hay un momento de tristeza y se pasa a un segundo momento que es la alegría. ¿Habrá unos terceros o otros movimientos en el pensamiento de Harry, de la forma como él pensó? Bueno, yo creo que sí, en efecto lo que dices, que hay dos momentos, yo logro percibir dos Percibes momentos. dos. Percibo dos y me hace pensar mucho en como en la vida académica o en la vida investigativa o en la misma vida filosófica, ¿no? Entonces es preguntarse por determinadas cosas, llegar tal vez a errores, a vacíos, a oscuridades, ¿sí? Pero después también encontrar la luz a través de esas oscuridades. Entonces es como ese juego, ¿no? Que proporciona también la pregunta, ¿no? A veces te quedas sin saber qué responder, pero tal vez con otras preguntas que van surgiendo en relación a esa primera, pues puedes encontrar otro tipo de caminos y tal vez ese éxtasis como segunda parte del pensamiento o los pensamientos de Harry. Perfecto, está pidiendo la palabra Natalia y también John. Antes de dar la palabra a Natalia y a John, quisiera preguntarle algo a Felipe, y es que Felipe insiste en los dos momentos, el momento de la incomodidad, lo que llaman acá inconformidad, incomodidad, desilusión, desencanto, lo que sea, tristeza, incluso tú también utilizas esa palabra, para pasar al momento del alumbramiento o esa felicidad que también señalas. Pero en tu argumento utiliza la palabra pregunta. ¿Esa pregunta haría parte de uno de esos dos o sería un tercer momento? Tal vez podría ser un tercer momento y estar como a la mitad. La pregunta podría ser la que te puede arrojar a cualquiera de los dos sitios y te puede devolver a uno. Bueno, no sé, es como lo que tú dices, me parece muy interesante y podríamos ponerlo como un tercer momento y como núcleo también de esos dos momentos, ¿no? Pues como que hay una sensación de incomodidad, formula una pregunta y viene después la felicidad. Exacto, o puedes devolverte a la tristeza, al vacío, bueno, no sé. Sigámoslo explorando, ya está también otras manos levantadas, Natalia, John y después Jessica. Yo para responder a lo que dice el compañero, yo en mi modo de ver, yo percibo 4 momentos viéndolo desde ese punto. Entonces que el primero es el desconcierto o bueno, la ya no lo llamas tristeza. como, sí, la tristeza como yo en un principio la llamé, pero pues tomando los argumentos de todos. El segundo momento iría ya el éxtasis. Para mí el tercer momento sería la felicidad que encontró y tendría el cuarto que sería el conector de la pregunta como tal. Es decir, la pregunta a mí me lleva al inicio a generar la duda o la molestia o la tristeza, luego ya pasaría al éxtasis de averiguar un nuevo conocimiento y por ende entraría de ese tipo de conocimiento si llego a la felicidad y para mí la palabra pregunta sería el conector de los 3 momentos, entonces para mí sería un cuarto momento, que lo puedo ubicar dependiendo en el momento en el que me encuentre. Ok, 4 momentos, vamos a ver. No sé si John va por esa misma vía. Para tener muy en cuenta lo que acaba de decir Natalia, mira si puedes aprovechar lo que ella acaba de señalar y si quieres contraargumentarlo o ayudar a organizar la idea. Bueno, yo parto de percibir que en Harry hay una alegría cuando conoce, cuando descubre. Entonces identifico ese como el primer momento, porque si bien es cierto el asombro genera alegría y conocer a Harry le genera alegría. Por eso empieza él con esa alegría a componer, a desbaratar, a reorganizar quizás conocimientos que en principio estarían aislados de lo que el profesor propone, pero que en la estructura él los lleva a otro campo, no al interés del profesor, al interés de él. Pero esto viene el segundo momento, que estoy de acuerdo con el profe Simón, el tema del desencanto. Este desencanto es cuando la alegría de lo que tú conoces o el conocimiento no es lo mismo que esperaba el otro. Entonces, esta resistencia que hace el otro que quiere que tú conozcas esto, pero tú conociste o pusiste a hacer otras asociaciones, entonces genera esa resistencia y por eso, digamos, Harry siente ese desencanto, esa resistencia, se frena. Pero para mí viene un tercer momento y es cuando él lleva estas estructuras de pensamiento o esto que ha conocido o que le ha asombrado a la realidad. Y el tercer momento es cuando todo esto lo lleva a una reafirmación de esos aprendizajes o de esos conocimientos. Digamos, resumiendo, estaría en alegría cuando conoce, siempre se va a encontrar con una resistencia, que es si el conocimiento no es placentero para el otro, pero para el sujeto que lo protagoniza sí es, y el tercero es cuando lo reafirma en la realidad, y es un acto muy lejos de la escuela, muy lejos de lo que ya está organizado, y es con su familia, fuera o digamos en un espacio social donde reafirma
que esos conocimientos, digamos, sí son prácticos. Muy bien, John nos introduce un concepto más, y es el de reafirmación de los aprendizajes. No sé si sea equivalente al que llaman éxtasis o al que llaman felicidad, porque tú igual haces referencia a un momento de alegría y diferencias el momento de alegría al de reafirmación de los aprendizajes. ¿Por qué son diferentes esos dos? Digamos, la primera sensación es alegría espontánea, esporádica, inmediata, ¿sí? Pasa por el proceso de desencanto, viéndolo así. La tercera es cuando vuelve o retorna, pero digamos en otro nivel, como a manera de espiral, a confirmar que esa alegría que sintió al inicio se reafirma porque tiene un correspondiente en la realidad. Digamos, esa es la diferencia de la primera alegría, por ejemplo, de la exaltación, con la segunda que ya lo confronta con la realidad. Entonces, como un poquito como más sólido. Perfecto, entonces lo diferencial es la forma como lo aplica, lo aterriza, lo ubica, lo conecta con la realidad, lo práctico. Sin embargo, en las tres que tú formulas no aparece la pregunta que la señaló como momento Felipe y que la reafirmaba también Natalia y Giovanni. ¿Qué piensas de ese momento de la pregunta? Bueno, cuando él conoce a través de la pregunta. Digamos, omití esa parte porque cuando él desbarata, reorganiza o hace síntesis y análisis de la cuestión, ya se está preguntando. Entonces, ese es el momento del conocimiento. Pues hay un momento de conocimiento en el cual está la pregunta. Inicia con la pregunta, digamos, quizás faltó aclarar esa parte. Pero sí, para mí el conocimiento, cuando él dice, bueno, ¿por qué esto funciona así? ¿Y por qué pasa si lo cambio? Todo eso es el asombro de conocer, por eso él siente la alegría en cambiar las frases, de reorganizar, descubrir que cuando todo se empieza con algo, cuando empieza con ninguno, es falso, es verdadero, todas esas relaciones, ahí va implícita la pregunta. Digamos, el punto de partida para el conocimiento de Harry, en mi concepción, es la pregunta, por Perfecto. Eso la base. Listo. Jessica, hay varios procedimientos que se están identificando en este momento en relación a la forma, y que Natalia nos metió por ahí, a la forma como Harry desarrolla o formula su pensamiento. Natalia piensa que le llamó la atención el cómo Harry fue y pensó en una nueva idea. Y estamos tratando de desentrañar un poquito la manera que utilizó Harry para llegar a ese pensamiento, y aparecen aquí varias líneas. La tristeza o desencanto, como la querramos llamar, un momento de alegría también que puede estar asociado como a un éxtasis, un momento de formulación de pregunta que tiene que ver con el conocer, y un momento que el compañero John lo llama reafirmación de los aprendizajes, y es una forma de situarlo en la práctica. Hasta ahí están como enunciándose esos movimientos. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo integras esto que llevamos construyendo? Sí, pues yo ubicándome en los momentos y recogiendo lo que estaba en la discusión, pensaba la pregunta no como un momento, sino la pregunta como está incluida en todos los momentos que han dicho, porque me parece que cuando él tiene ese desencanto que nombra el profe, desde ese desencanto ya hay un preguntar, se está preguntando él, cuando no tiene respuestas al profesor sobre lo que le está preguntando, él ya se está cuestionando a sí mismo. Entonces, ¿será que están en el mismo momento? Cuando uno se desencanta, ahí se está haciendo un interrogante. Yo veo en Harry que sí, él se está preguntando en ese momento que de desencanto, tristeza, como lo decía Nata, él se está haciendo preguntas constantemente. Igual en el momento de alegría o éxtasis, él también se hace unas preguntas. Entonces, para mí ese momento del preguntar está constantemente en los momentos, y el momento de aprendizaje pues también lo veo igual, porque en ese momento de desencanto él está aprendiendo algo, y igual en el momento de alegría también él aprende. Entonces yo veo como ese aprender y preguntar como constantemente en el camino que está siguiendo Harry. Y algo que me parecía también interesante, como incluyendo lo que decía Nata, es que él no aprendió solo, sino que también está Lisa. Entonces ese camino que él llegó a ese descubrir también incluye a los otros. Entonces me parece interesante también ese cómo descubrir con otros, me parece también importante. Muy bien, descubrir con otros. Yo me sigo preguntando, Jessica, si será que la pregunta hace parte del desencanto, hace parte de la tristeza, pero si es un mismo momento o es un momento diferente. ¿Será que cuando yo me siento triste o me desencanto por algo, necesariamente ahí ya hay una pregunta? ¿O aparece la pregunta después de esa sensación? Pues yo digo que el desencanto lleva a que él se
se pregunte, obviamente. Entonces siento el desencanto y eso me genera a mí la interrogante. Sí, claro. Por eso decía que yo lo veía como unido en todo, porque decían como que la pregunta estaba después como un momento aparte, lo veía un poco así. Pero ojo, porque está bien que podamos decir que están unidos, pero ¿es lo mismo decir que están unidos a que sean en el mismo momento? Ok, sí. ¿Qué Sí, piensas? Pues yo pensaría que obviamente primero tiene que haber un acontecimiento de Harry, como un sentimiento, una ocasión para que él después se pregunte sobre eso que está sintiendo o sobre eso que le está pasando en el momento. Pero lo que me refiero es que en los dos momentos, tanto de alegría como de desencanto, hay preguntas. O sea, está siempre la pregunta en cualquier ocasión de esos dos sentimientos diferentes. Perfecto. Entonces ahí está la aclaración. Daniela y Nicolás. Bueno, estaba pensando pues en todo lo que han dicho y yo pensaría que inicialmente, antes de que haya esa pregunta o ese momento de pregunta, todos, o en este caso el niño Harry, imagina. Él tiene mucha imaginación en la medida que escucha al profesor con su tema y él empieza a pensar en el sol. Y en la medida que piensa en el sol, no sé, de pronto se le atraviesa un cometa, en lo que él de pronto pudo haber visto en revistas o en este preciso, o en la enciclopedia, porque él mismo menciona la enciclopedia, que días anteriores ha tenido la oportunidad de leer. Entonces empezó a relacionar lo que había con la realidad y a llevarlo a su imaginación, con el sol. Y en ese momento ya se distrajo y no escuchó lo que estaba hablando el profesor, entonces se imaginó fue el cometa. Sí, el planeta dando vueltas alrededor del Sol y bueno, empieza pues él a poner en relación sus conocimientos. Luego llega la pregunta que ya lo pone perplejo, de hecho aquí el texto lo dice, lo deja perplejo. Para mí perplejidad no significa tanto tristeza ni alegría, sino ese momento como quedo entre comillas, como en un stand-by, ¿qué hago ahora? Y ahí es cuando él de una responde y todos se ríen. Pero no significa que esa respuesta haya sido negativa. Para Harry eso no fue negativo, pienso yo, sino que él dice, bueno, ¿en qué me equivoqué ante los demás? Porque para mí estaba en mi verdad. Y pone a jugar con lo que el profesor le había dicho, entonces después de que él se siente esa perplejidad, sale de ello y dice, ¿en qué me habré equivocado? Esa es la primera pregunta que él se hace y lo lleva, y eso es lo que me parece más interesante, que nosotros generalmente ya como poniéndolo en la cotidianidad, nos pasan muchas cosas y nos quedamos ahí, oye, ¿qué me habrá pasado? ¿En qué me habré equivocado? Son preguntas tan sencillas pero que lo mueven a uno a llegar a algo más profundo y la mayoría nos quedaríamos de pronto hasta ahí, solo que él sigue ese camino y ahí es como ya lo decía yo, lo pone a jugar con la realidad, lo pone a dialogar con otros conocimientos. Listo, ahí vamos recogiendo otros conceptos. Ahorita vamos a tratar de identificar cuáles son los conceptos sobre los cuales estamos girando para identificar si hay una ruta. O si de pronto no necesariamente tendrá que haber una ruta, pero Harry sí que la utiliza. Hay una ruta en su forma de pensamiento que es la que estamos tratando de identificar. Daniela introduce otra, y es la imaginación. O sea, además de las preguntas, además de la alegría, además del desencanto, además del momento de apropiación práctica y demás, hay algo que es la imaginación. Y Daniela señala que está ahí como comenzando, ¿no? No necesariamente comenzando con la frustración, sino que hay un momento de imaginación. Él está ahí generando un proceso mental curioso, incluso consigo mismo, y también subrayas la conexión que después tiene con otras personas, ¿no? Bien, alguien estaba, Nicolás y Mónica también. Ricardo. Lo que pasa es que ahora que Jessica hablaba sobre la relación de la pregunta con el sentimiento, de alguna manera, y yo también creo que en ocasiones la pregunta precede al sentimiento. Entonces, la pregunta puede preceder al sentimiento de frustración o decepción, desencanto. ¿Por qué? Porque, pongamos el caso de Harry. Harry está trabajando con la lógica. Entonces está intentando estructurar oraciones. Cuando se da cuenta de que la otra persona no responde, ¿sí?, a su lógica, se pregunta, bueno, pero ¿qué estaría haciendo mal? ¿Será que esta forma no? Entonces, si de esta forma no, ¿de qué otra manera podrá hacer? Y eso de algún, no sé, pienso yo que en alguna medida produce choque, ¿sí?, un choque emocional y quizás frustración porque pensó que su lógica no funcionaba con la lógica del otro. Lo que produce la frustración, el choque, entonces, eso que llama desencanto, es que haya una forma de pensar diferente. Sí, puede ser.
precisamente. El que encontremos personas que piensan diferente a nosotros nos genera choque, Sí, desencanto. yo pienso que sí. ¿A usted le ha Que- pasado? Claro. ¿Recuerda alguna situación? Uy, yo creo que muchas veces. No, pues de hecho, durante la carrera, en el transcurso de toda la carrera. Carrera se refiere a su estudio de formación profesional. Sí. Durante todos mis estudios, yo creo que sí presencié algunos choques. ¿En qué medida? En la medida en que al dialogar con mis compañeros, digamos, me encontraba con otras lógicas de vida, con otras posiciones frente a la vida, frente a toda la realidad. Y yo iba, por supuesto, con ciertos prejuicios, con ciertas ideas ya dadas de antemano, y chocarme con eso, es decir, confrontarme con otra realidad, que el otro me diga, no, pero es que eso, así como tú lo piensas, no es así. Es decir, que el otro me dijera, no, o más bien que no me dijera, pero sí que me invitara a pensarme de otra manera, como bajarme de ese dogma, ¿sí? De bajarme de la idea de creer que mis pensamientos o mi forma de vida es la correcta, con C mayúscula, correcta, Sí. y no una entre muchas. Eso produjo Pero choque. eso produce un choque, y ese choque podríamos llamarlo, como lo llaman los compañeros, desencanto, tristeza, frustración. Frustración, ¿Sí? sí, podríamos llamarlo así, según lo que sienta. También podría ¿Pero eso supone sentir- entonces que tengamos que buscar que las personas piensen igual que nosotros? No, digamos ¿Hay que... una pretensión de que todos deberíamos pensar igual, entonces cuando nos encontramos con la diferencia nos choca? Sí, y hasta cierto punto queremos transformarla a nuestro modo. Sí, yo pienso que también queremos transformarla. Es decir, el hecho de que nos encontremos con la diferencia no quiere decir que ya la aceptemos. Pero entonces, ¿qué hacemos con la diferencia? ¿No se Queremos supone- transformarla, pasarla a nuestro bando, de alguna manera. Quizás no se cumpla la regla siempre, pero sí se pueden presentar casos de querer ¿Qué transformar. piensan los demás sobre lo que estaba pensando Nicolás? Aquí hay una sensación que ahorita señalábamos, lo que Harry siente. Y estamos incluso ubicándolo en el plano personal, y Nicolás nos ejemplifica también su situación de cuando ha encontrado posturas distintas. Pero entonces yo como que me empiezo a preguntar, ¿será que todos tenemos que pensar igual? El hecho de que encontremos personas que piensan distintas nos genera frustración, choque, desencanto. ¿Qué piensan? Jessica. Y después yo. Pues pensando en lo que decía el compañero, me retomo otra vez al ejemplo de Harry, y lo pienso más como un aprendizaje, como aprender, pues aceptar las respuestas de los demás, pero aprender a aprender juntos, porque eso es lo que hace Harry. Él no trata como de convencer a ella, digamos, de que le haga otra pregunta que sí le funciona a él, sino que él trata como de, bueno, pensar por qué no le funcionó, y ella al mismo tiempo trata de ayudarlo a él a que los dos pensamientos como que... Entonces sí sirve la postura diferente. Sí, claro. Yo creo que entre la diferencia está el aprendizaje. Tú eres diferente y en esa diferencia yo aprendo de esa misma diferencia. Entonces eso es lo que le pasó a Harry. Si ella no hubiera contestado de esa forma, tal vez Harry no se hubiera dado cuenta de que había un error en esa lógica que él estaba formando. Entonces ahí se dio cuenta él, aprendió otra cosa nueva, que es el tema del ninguno del todos. Entonces creo que hay un aprendizaje en la diferencia de ambos. Entonces ese aprender, aceptar que en esas diferencias puede haber aprendizaje. Aunque esa diferencia genere un choque, Aunque disgusta al principio. aunque disguste, Sí, claro. pero se genera el aprendizaje. Pero genera aprendizaje. ¿Y será necesario eso siempre? ¿Tener una postura distinta para afinar un pensamiento, o no necesariamente? Pues no necesariamente, pero cuando tú te encuentras con una diferencia, tú puedes aprovechar esa diferencia para aprender de ella, ¿sí? No como cerrarte y tratar de, como decía el compañero, llevársela al bando, sino tratar de entender por qué es diferente y de, digamos, como Harry y Lisa, tratar de cuadrar o aprender entre los dos algo nuevo. Muy bien, Ricardo, ayúdanos a retomar también lo que está pasando, y también Felipe. Y ese procedimiento, ya también has pedido la palabra, Mónica, ese procedimiento que estamos tratando de identificar del pensamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando piensa Harry? Que es un poco lo que estamos identificando. Hay sensaciones de tristeza, frustración, hay alegrías, hay preguntas, hay imaginación, hay aplicación práctica, pero también hay relación con un otro. Y en esa relación con un otro se genera, de hecho, ese movimiento emocional y la construcción de nuevas ideas.
Ricardo, tu aporte. Bueno, quiero retomar un poco de todas las ideas, pero quisiera empezar por el pensar. Yo creo que el pensar es fundamental. Cada persona pues piensa de distinta manera, ¿sí? Y ese pensar nos conduce a lo que decía Jessica inicialmente, que es el tema de las emociones, los sentimientos, lo que Nico nos decía también. Yo creo que todas las personas sienten de distintas maneras y ese sentir nos permite dar o pensar distintas formas a esas sensaciones, a esos sentimientos. Si estoy triste, debo reconocer por qué llegué a esa tristeza, pensar cómo puedo solucionar esa tristeza, ¿sí? Y es algo que Daniela y yo nos estaba proponiendo, creo, si no estoy mal, que era la equivocación. La equivocación hace parte también de ese camino y es como un aporte continuo al conocimiento. Entonces, de cierta manera, el pensar y la equivocación, pues digamos, en cierta medida podrían estar hilados en esa búsqueda constante del conocimiento, ¿sí? Y la pregunta en este caso entonces vendría a ser como la herramienta, el medio para podernos acercar a esa solución de todo esto que hemos hablado, el sentimiento, la emoción. ¿Y esta equivocación es un grado distinto al del sentimiento de tristeza o frustración que están hablando los compañeros? ¿O es en el mismo grupo? No, yo creo que está dentro del mismo grupo. Esa equivocación hace parte del sentir, de la tristeza, la alegría, porque pues si vamos directamente a Harry, él se preguntaba, bueno, si yo combino las preguntas, si intercambio el sentido de las oraciones, pues voy a encontrar diferentes cosas. En una de ellas encontró, no me funciona, entonces como que, esto como que me está produciendo cierto grado de inquietud, pero si de intercambio encuentro la emoción de que descubrí un nuevo sentido, entonces como que el equivocarse de esa manera permite entonces de cierta medida involucrarnos o estar, digamos en este caso la equivocación, estar involucrada dentro de todo el Si tema. Harry no se hubiera equivocado, ¿qué hubiera pasado? Bueno, yo pensaría que si no se hubiera equivocado, se había conformado con lo que inicialmente había hecho, ¿sí? Porque entonces no había dejado pasar las cosas, ¿sí? ¿Había dejado pasar? Sí, había dejado pasar sencillamente lo que había pasado, pero no le había dado la importancia que le dio en ese momento. ¿Pero habría llegado al descubrimiento o no? No creo que hubiera llegado al descubrimiento. Si Harry no se hubiera equivocado, ¿hubiese llegado al descubrimiento? ¿Qué piensa? Sí. Listo. ¿Quiénes estaban con los turnos de palabra? Qué pena. Giovanni estaba pidiéndola, Felipe, Mónica, ¿sí? Entonces Giovanni, Felipe, Mónica. Bueno, respondiendo a la pregunta que si había llegado al conocimiento, creo que sí, porque nosotros siempre estamos en ese proceso. Y creo que a cada uno, independientemente de nuestro proceso formativo, tanto en nuestras carreras como nuestra labor, siempre nos hemos inquietado por diferentes opiniones. Entonces tal vez en ese momento Harry no hubiera tal vez hecho esta reflexión y haber llegado al conocimiento al que llegó como nos lo presenta esta lectura. Entonces Pero si no se hubiera equivocado, sí, tú dices, hubiese llegado porque sí, se llega. sí. Se llega, ¿estamos como que predestinados a llegar o...? No digamos precisamente hay una línea trazada, pero sí tenemos una ruta. ¿Cuál es esa ruta? Que en nuestro proceso de formación siempre van a haber choques, independientemente si es con una persona o con un tema. Pero el total. choque entonces sí ayuda a que llegues al conocimiento. Sí, Porque claro. en este momento estamos diciendo, si no hubiese ese choque, si no hubiese esa equivocación, ¿llegamos o no llegamos? Sí, aún así. Aún así pensando, llegamos. Claro, si la inquietud está en ti, también simplemente comienzas a investigar sin necesidad de entrar en ese choque, ¿no? Okay. Pero estás inquieto, entonces puedes persistir y llegar al conocimiento. Todo yo creo que depende de ti mismo y cómo tú manejes la situación. Porque sí, claro, si estamos tratando y estamos hablando de tal vez un chico que es totalmente desinteresado, entonces podríamos llegar a decir que es conformista, ¿sí? Pero si estamos hablando de un chico que es totalmente inquieto y siempre quiere encontrar
algo más de lo que le dicen y siempre quiere averiguar. Pero entonces aquí el problema tú lo llevas al plano individual. Sí, Pues lo depende llevaría de como cada más al uno plano para poder individual. llegar a un proceso de conocimiento. Señor, Depende de cada uno para poder Sí. llegar a un nivel de conocimiento. yo digo que es como más según tú cómo veas los métodos para alcanzar ese conocimiento. No necesariamente tenía que haber un choque, pienso yo. Para que en algunas ocasiones... Ok, claro, vamos a ver, pero no vamos a ver necesariamente. qué piensan los compañeros que estaban pidiéndonos la palabra. Felipe. Bueno, yo pienso que necesariamente, en oposición a lo que dice mi compañero, es necesario un choque, sí, y hace parte. Lo que pasa es que uno se imagina una ruta, en efecto hay una ruta en el pensamiento de Harry y cómo llega la pregunta. Sin embargo, uno siempre cree y se imagina que una ruta es algo recto, sí, y no siempre es así. Hay veces que la ruta te retorna y puedes retornar a lo mismo. Yo no veo una ruta lineal, sino yo veo una ruta que sale de un punto, atraviesa otro y llega otra vez a un punto y vuelve y se repite, ¿sí? Constantemente, ¿sí? Nacemos en la pregunta porque nacemos en un mundo que no conocemos y que siempre vamos a ignorar y precisamente estamos en eso. Quería decir lo siguiente para nutrir un poco la conversación que estamos teniendo. Siempre ha existido en la filosofía y la historia de la filosofía el idealismo y el materialismo, dos concepciones filosóficas que vienen desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y es como, ¿qué vino primero? Yo lo veo de esta manera, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Sí, es complicado, muchos dicen que el huevo, otros dicen que la gallina, sí, pero hay una tensión entre el huevo y la gallina, sí, entre los que creen que es el huevo y la gallina. Precisamente cuando se llega a esa tensión, vuelve otra vez a surgir una nueva pregunta y se retroalimenta el conocimiento, ¿sí? Es algo que está en constante movimiento. Y para terminar un poco con esto, yo había hecho un esquema y es que primero, parándose, digamos que desde uno de estos puntos que yo decía ahorita, la gallina, el huevo, la gallina, partiendo, digamos que del materialismo, ¿sí? Podríamos tomarlo de esa manera. Primero se llega a una sensación, ¿sí? Sientes algo en el cuerpo, ¿sí? Algo que te viene del exterior, ¿sí? Luego surge una pregunta, un estímulo, una pregunta o la imaginación que puede estar ahí en referencia a eso que sentiste y posteriormente una confrontación, ¿sí? Que la confrontación, yo vería la sensación y la imaginación o la pregunta en un plano privado porque me pareció también eso interesante y la confrontación en un plano público. O sea, tienes que no solo tenerlo para ti, tu pensamiento, sino para volverlo, digamos que de cierta manera, verdadero o para comprobarlo, tienes que ir a la materia, ¿sí? Y luego volver acá y luego salir otra vez. Entonces pienso que la ruta es un poco cíclica, hace parte de lo privado y lo público también, y es necesaria también la confrontación para volver a un ciclo o a la ruta cíclica. Entonces, en contraposición a Giovanni, es necesaria la confrontación. Si Sí, nos preguntamos, sí. ¿qué ocurre cuando pensamos? Ocurre todo eso, nos hacemos preguntas, imaginamos, generamos unos momentos de desilusión, de confrontación, de desilusión si se quiere, otros momentos de descubrimiento, de alegría, pero hay necesidad del otro, que fue lo que le pasó a Nicolás, para empezar a reafirmar aquellas cosas que estábamos pensando. Si en el caso de Nicolás, ya te doy la palabra, no hubiese habido personas en tus procesos personales, que decías ahora, que se opusieran a lo que pensabas, que pensaran diferente a ti, ¿hubiese llegado igual a unos grandes hallazgos a nivel de conocimiento? No, sin el otro no es posible. Siempre, pues a mi modo de ver, es necesaria la lucha con el otro, ¿sí? La lucha de ideas, esa confrontación que en cierto modo es conflictiva a veces, pero bueno, en últimas eso es lo que nos constituye. Entonces yo creo que sí es necesario. Perfecto, escuchamos a Mónica. Bueno, a mí me parece muy interesante que yo descubro en el texto y es que siempre se parte de un sentimiento. Para mí es indispensable partir de aquello que nos genera una incomodidad y lo podemos ver pues como inició Harry. Él se sintió supremamente incómodo desde mi perspectiva, no sé si llamarlo tristeza o algo, simplemente en él se generó una incomodidad. Al él sentir eso, ese sentimiento que es como lo que estalla y lo lleva a uno a pensar, empieza a sentirse asombrado, a sentir admiración o a sentir algo que pone en cuestión lo que él creía saber. Entonces yo considero que es fundamental el choque, la pugna,
no necesariamente, bueno, no estamos hablando de violencia ni nada, sino es aquello que nos genera incomodidad y nos saca de la zona de confort. Y creo que eso fue lo que le pasó a Harry en un primer momento. Cuando él siente eso, algo en su interior le dice que tiene que empezar a preguntarse. Entonces pienso que ahí viene el momento de la pregunta. Después de la pregunta empieza internamente a tratar de mirar qué es lo que está pasando y a cuestionar de hecho lo que da por sentado. Entonces pienso que esos pasos son fundamentales. Y es más, su pregunta le lleva a generarse más preguntas y es cuando se empieza a construir el conocimiento y hay una relación de intersubjetividades. Entonces pienso que esos son como los pasos fundamentales y considero que la pugna, el choque y los sentimientos son lo que generan y permiten otras formas de pensar y construir conocimiento. Perfecto. Vayamos tratando en esa hoja que tenemos en blanco de identificar cuáles son, no necesariamente para que esa ruta la demarquemos 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, cuarto, pero sí para que identifiquemos cuáles son como esos momentos que en el proceso de pensamiento que ha utilizado Harry, que nosotros estamos trayendo incluso a un proceso de pensamiento distinto, se han utilizado. ¿Sí? Tratemos de identificarlos en nuestra hojita. Aquí Mónica nos vuelve a plantear varios de ellos y los llama incomodidad, lo llama pregunta, lo llama momento de conocimiento y cada uno ha ido tratando de señalar varias posibilidades. ¿Listo? Queremos escuchar a John. Sí, al respecto estoy de acuerdo que pensar diferente es necesario para generar conocimiento. A la pregunta que se le decía al compañero, ¿qué hubiera pasado si el momento de confrontación no hubiera existido? Pues simplemente Harry hubiera aprendido que los planetas giran alrededor del Sol. Se hubiera quedado con la información. Exacto, entonces el tema no es, porque siempre vamos a aprender, eso es verdad, pero aquí el tema es eso que aprendemos, cómo nos relacionamos con esos conocimientos. Y la diferencia que hace Harry es que se relaciona con los conocimientos de otra manera, ¿sí? No es simplemente con una información que almacena, sino que lo lleva, digamos, a una reafirmación o una confrontación con la realidad. Y esto porque es que la realidad desde las individualidades nos va a permitir siempre confrontarnos con el otro, por una sensación de dominio, por una relación de diferencias que tenemos. El tema es cómo nos relacionamos en ese lenguaje, ¿sí? Si el lenguaje es violento o si el lenguaje es de tensión. Que el hecho de que haya tensión entre ideas diferentes es supuestamente sano porque es generador de conocimiento. Si esto no hubiera estado... ¿Nos puedes dar un ejemplo de un momento violento? ¿Cuándo sería, por ejemplo, de forma Digamos, violenta? voy a partir desde una relación animal. Hay una presa en el medio, ambos quieren comer. La primera relación sería violenta, yo me quedo con esto, tú te quedas sin nada. El lenguaje nos hace al menos preguntar, yo me quiero quedar con todo, el otro, quizás la pregunta o el reto ya no violento sería, pero ¿por qué te quedas con todo y a mí no me das? ¿Sí? Poco a poco, digamos, un momento más lúcido de la comunicación sería, ambos ven la misma presa, estoy poniendo el ejemplo muy primitivo, pero ambos ven la misma presa y dicen, oye, hay para los dos. Entonces, esa sería como de una... ¿Y eso es el lenguaje, eso es diálogo? Eso sería tensión, porque después de tú con qué parte te quedas y yo con cuál parte me quedo. ¿Sí? Pero en el primer momento sería un lenguaje violento, o digamos lo que pasa políticamente. Piensas diferente, vas para un lado, lo primero es te elimino. Una segunda instancia del lenguaje o de relacionarnos más pulidamente sería, bueno, ¿cuáles son tus ideas? Esta es, ¿y cuáles son las mías? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos diferenciamos? Esa sería la diferencia entre un lenguaje violento y un lenguaje de tensión. O el primero, que es asumir, listo, tú tienes la verdad y tú piensas por mí que yo te hago caso. Entonces, por eso la confrontación siempre va a ser oportunidades para conocer, para llegar a nuevos conocimientos. No es la información, sino cómo me relaciono con esa información, es lo que genera conocimiento. Giovanni, vamos a darle la palabra a Simón, que hace rato está que la quiere tomar, pero quiero que Giovanni nos diga ahora qué piensa sobre lo que se ha dicho, porque han mostrado posturas distintas a las suyas y han sido suficientemente argumentadas. Entonces quisiéramos saber qué está pensando Giovanni. Simón. Bueno, en todas las rutas aparece la pregunta como algo importante, como algo significativo. Ahora yo me pregunto un poco, también extiendo un poco ese ejercicio de preguntarnos, ¿qué pasaría si no hubiera la pregunta? Si no existiera el acto de preguntarse. ¿Habría conocimiento? ¿Podríamos saber o conocer algo? ¿Cómo lo podríamos entender?
Es decir, pareciera como si de pronto la pregunta fuera el detonante para conocer. Pero ¿qué pasaría si la pregunta no apareciera nunca por ningún lado? O no hubiera conciencia en algún momento del error. ¿No podríamos conocer? ¿Cómo podríamos vivir? ¿Qué pasaría? Perfecto, entonces ahí tenemos una pregunta nueva. Habíamos estado haciendo unas preguntas, tal vez incluso podríamos enunciarlas. Una primera pregunta sobre la que ha girado nuestra discusión es ¿qué pasó con el proceso de pensamiento de Harry? ¿Qué pasa cuando pensó? ¿Cómo fue? ¿Qué es el cómo de Natalia? ¿Cómo fue que pensó Harry? Entonces empezamos a mirar todo lo que ocurrió cuando pensó, imaginó, preguntó. Después viene una segunda pregunta, ¿qué pasa si no hubiese confrontación? Y aquí viene una tercera y es, ¿qué pasa si no existiera la pregunta? Mónica. Yo pienso que sin la pregunta es imposible conocer, porque simplemente estaríamos llenos de información que conseguimos en las redes sociales, información que nos llega de cualquier otra persona, pero no tendríamos la posibilidad de verificar muy entre comillas, o de validar o de refutar lo que se nos está diciendo. Entonces pienso que simplemente sería un cúmulo de información que no tendría ningún proceso para llegar a cierto tipo de conocimiento. Yo me preguntaría entonces en ese caso si todas las preguntas, o sea, por el solo hecho de que sean preguntas, nos garantizan que podamos llegar a conocer, que sería un poco entonces el segundo asunto. No sé si de pronto todos estemos de acuerdo o piensen un poco que sin la pregunta simplemente habría un cúmulo de información, o depende del tipo de pregunta que nos hagamos. Depende del tipo de pregunta, por supuesto. Y depende la intencionalidad de la pregunta. Hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas, hay preguntas que no te dan la posibilidad, hay preguntas que en sí misma tienen ya la respuesta. Entonces pienso que las preguntas que nos llevan al conocimiento son aquellas que formulamos con una intención. Siempre está la intencionalidad, aquellas preguntas filosóficas, por decirlo de alguna manera, aquellas preguntas que permiten más preguntas y van generando otros cuestionamientos, que no damos por cerrado el ciclo, que no son aquellas preguntas que simplemente damos una respuesta y con aquellas quedamos conformes. Muy bien, estoy tratando de traducir en forma interrogativa, en preguntas, aquello que ha estado rondando en esta discusión. Y ustedes me ayudan si de pronto se me escapa alguno de esos interrogantes. Una primera, creo que sobre la que hemos girado, es cómo fue el proceso de pensamiento de Harry, ¿sí? Y ahí hay muchas ideas y es un poco lo que estábamos tratando de describir ahora como en concepto. Una segunda, si me ayudan a formularla, ¿se puede llegar al descubrimiento sin la confrontación? ¿O cuál es el papel de la confrontación en el conocimiento? Se puede llegar al descubrimiento sin la confrontación y John tiene una forma distinta de decirla. Exacto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el papel de la confrontación en el descubrimiento, en el conocimiento? ¿Cuál es el papel de la confrontación en el descubrimiento? ¿Son la misma pregunta o son dos preguntas distintas? Porque la que está haciendo John está planteando que la confrontación sí tiene un papel. Cuando decimos cuál es el papel, estamos dando por hecho que hay un lugar de la confrontación. ¿Cuál creemos que es más adecuada, Daniela? No, profe, me quedé pensando en la pregunta, dice, ¿se puede llegar al descubrimiento sin la confrontación? Es decir, que ya la confrontación ha sido verdad de que se llega al conocimiento con eso. También A mí no me parece porque ok. ya está dando por verdad Por hecho. que sea... Que se da con la- Exacto, que es la confrontación una forma del conocimiento. Pues lo veo así. ¿Cómo la formularías? Pues Daniela? yo había puesto acá, era el error nos posibilita el descubrimiento. El error nos posibilita el descubrimiento. A trazar un camino para un nuevo descubrimiento. Nuevos conocimientos. John. Sí, es que en ambas, incluso reconociendo la mía, hay un vicio, la tendencia a la Estamos dando pregunta. por hecho algo. Yo creería que entonces algo, buscando ser menos vicioso en el sentido, sería cuál es la relación entre confrontación y descubrimiento. O Sí. hay o no hay relación. Para ¿Sí? Sería Estamos la más posibilidad. claros con ella, nos da lugar a que podamos discutir si hay o no esa relación y cuál sería. Ok. Entonces, por favor, vuélvela a formular. ¿Cómo es? ¿Cuál es la relación? ¿Hay relación? ¿Cómo es? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación o existe relación entre confrontamiento y... Existe. Porque si digo cuál, debe haber Ya, alguna. sí. Ya también está. Existe relación entre El descubrimiento y la confrontación, ¿no? el descubrimiento La confrontación. y la confrontación.
Perfecto. Había una tercera que formuló Simón. ¿Sí? Sí, que es un poco qué pasaría si no existieran o no nos hiciéramos preguntas. ¿Qué pasaría si no nos hiciéramos preguntas? Y aquí Mónica se atrevió a lanzar una reflexión sobre ella. Ahí está todavía esa pregunta dando vueltas. ¿Qué pasaría? ¿Sí? No nos hiciéramos preguntas. ¿Qué pasaría si no nos hiciéramos preguntas? Bueno, de hecho no podríamos formular esta, ¿no? Así es. Sí, sí. Es decir, ¿y qué piensa Simón sobre eso? Pues de alguna forma, efectivamente, sí considero que no habría la posibilidad de conflictuarnos, ¿sí? De saber que estamos, por ejemplo, en un error o de reconsiderar una posición que tuviéramos antes. Lo que sí creo también importante es que no todas las preguntas nos llevan a considerar que puede existir algún tipo de conocimiento. Sin embargo, también creo que lo importante no es tanto la pregunta que se formule, sino la relación que establecemos con la pregunta. ¿Sí? Me parece que, por ejemplo, si yo puedo preguntar qué hora es, ustedes me pueden responder, y seguramente el dato que ustedes me den para mí puede ser significativo o no. Pero detrás de esa pregunta de qué hora es, yo puedo estarme preguntando otras cosas. Por ejemplo, ¿es la misma hora o por qué tenemos horas distintas en distintos países, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no midiéramos el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Y detrás de esa pregunta, mira cómo van apareciendo seguramente otras que me pueden llevar a mí a Pero entonces tú confrontar. estás afirmándonos con tu ejemplo y trayéndonos a colación Claro. todas las relaciones que se pueden establecer con el tiempo y la pregunta sobre la hora, que efectivamente sí hay preguntas y que van a haber más preguntas y que se establece una relación entre la persona que pregunta con la pregunta. Así es. Es decir, no es posible que no existan. Pero me planteo el escenario posible de imaginar un mundo sin preguntas. Y valía la pena como situar ese mundo posible. Ok, yo veo una expresión de interrogante en Nicolás y quiero saber que nos traduzca esa expresión. Una expresión de descontento. Ok, sí, por favor. Claro. No, es que, a ver, no sé, digámoslo, le cojo el sentido a Simón en cuanto a la pregunta, pero me queda muy difícil imaginarme un mundo así, por el hecho de que es decir, la pregunta es parte de la vida del hombre, sí, es vital. De pronto un conocimiento intuitivo, pero conocimiento, a ver, como el que tienen el resto de animales, ¿sí? Sacando ahí al hombre. Pues. De pronto conocimiento intuitivo, que es un conocimiento del día a día. Un ejemplo, el perro ve el abismo y no se va a tirar, ¿sí? De alguna forma hay una relación entre causa y efecto, pero es algo más intuitivo, ¿sí? Yo no pienso que se necesite la pregunta o que el perro se pregunte. No sé si habrá que formular una psicología animal más compleja para ver si él se hace una pregunta. Sí, pero al menos en lo poco que sé y en lo poco que veo, creería yo que no hay pregunta ahí. Sin embargo, el hombre sí se pregunta constantemente. Es decir, desde qué voy a desayunar hasta qué voy a comer, o bueno, mil cosas. Nicolás, pero usted acaba de señalar el ejemplo del perro, entonces es decir que podríamos afirmar que si no hay preguntas en los animales, podría haber vida sin la pregunta, ¿sí? ¿Puedo llegar a esa conclusión? Sí, la vida, pero puede haber vida animal, pero biológico, algo muy estrictamente biológico. Pero vida humana no. No, vida humana no. Ok, listo, hay varias manos levantadas, Natalia, John y Joana. Bueno, en torno a lo que se está planteando, a mí me surge un interrogante, hablando de preguntas. Y es que tiene que ver, bueno, basándonos en la experiencia, y retomo las palabras, o así lo entendí, lo que quiere mencionar Nico, porque si lo ponemos en ese ámbito, también vale la pena, digamos que traer a colación la experiencia. Porque yo cómo respondo o desde dónde puedo yo generar también preguntas si no tengo, pues desde el conocimiento que mencionaba Mónica inicialmente, valdría la pena pues rescatar la palabra experiencia para responder
a ese tipo de preguntas que nos hacemos diariamente basados en lo que mencionaba Nico, de algo innato, de algo que, el ejemplo que colocaba del perro, por ejemplo. No es necesario que se vaya al abismo el perro pues, para decir no lo voy a hacer, pero trayéndolo racionalmente, la experiencia también jugaría un papel importante para ¿Pero la experiencia como en un nivel diferente a la pregunta? Sí. ¿O algo necesario para que haya la pregunta? Diferente, pues se puede plantear desde las dos maneras, porque yo basada en una experiencia puedo proponer o puedo preguntar algo que vendría después, o desde ese tipo de conocimiento, desde esa experiencia, preguntarme, bueno, ¿qué voy a hacer? O ¿Qué lugar tuvo la pregunta en el proceso que Harry utilizó? Ustedes han señalado que hubo varios momentos en Harry y le dimos mucho movimiento a la experiencia de tristeza, de frustración y demás, y después al hallazgo. ¿Qué lugar tuvo la pregunta? ¿Fue necesaria la pregunta en ese proceso que tuvo Harry? ¿O metiendo la pregunta de Simón? ¿O pudo no estar esa pregunta? Jessica. Yo, retomando lo que decía Ana tampoco, y pues primero dos cosas. Considero que no sé, para mí es peligroso poner como la pregunta, como, no sé, lo estoy viendo así en esta charla que estamos teniendo y es como si la pregunta fuera el motor del conocimiento, ¿se me va a entender? ¿Y no? Y para mí no, o sea, digamos, lo decía Mónica al principio, y yo pensaba que ese sentimiento de Harry es el que produce también ese llegar a la pregunta y ese conocimiento. O sea, para mí primero es el sentimiento, luego ese proceso que hace Harry. Igual, tú decías como en ese proceso de Harry, si no estuviera la pregunta, pero es que Harry primero, para llegar a todo ese descubrimiento que él hizo, fue a partir de ese sentimiento de descontento que él tenía. ¿Y eso es lo que paras a la experiencia de la que habla Natalia? Sí, esa sensación, todo eso hace parte de una experiencia que lo lleva a él a preguntarse. Que lo lleva a él a preguntarse. Entonces, si él no hubiera sentido ese descontento, como ese desánimo, tal vez él no hubiera seguido indagando sobre ese tema, porque él se sintió de tal forma que él siguió pensando por qué se rieron, por qué sí, y a partir de eso él fue indagando más su pensamiento. Entonces me parece un poco peligroso decir que no hubiera vida humana si no hubieran preguntas, porque igual que el ejemplo del perro que daba Nicolás, considero que el hombre, a partir del sentimiento, lo que percibe igual que el perro, ahí también hay un proceso de conocimiento. O sea, podría haber vida humana sin la pregunta. Sí, para mí sí. Y podría llegarse a un descubrimiento, en el caso del tipo de descubrimiento que utilizó Harry, un descubrimiento tal vez lógico o científico, ¿podría llegarse sin la pregunta? Pues yo pienso que hay preguntas, claro. O sea, si tú quitaras o sea, si no pudiera él darse preguntas. Si no hubiera interrogación ahí, en ese procedimiento, ¿llegó al conocimiento? Para mí sí hay conocimiento. O sea, hay formas de conocer a partir de esas experiencias de sentimiento. Solo con los sentimientos puedo llegar. Es una forma de conocer, dices tú. Sí, para mí es una forma, digamos, no veo como la única forma de conocer a través de la pregunta o el razonamiento. Siento que ahí es como un tema. Ok. ¿Quién seguía las preguntas? Y después... ¿Primero quién? ¿Mónica? Sí, después yo. Mónica, Joan. Pues yo pienso que es fundamental para mí, muy respetuosamente, hacer una distinción entre el conocimiento, un cierto tipo de conocimiento, y quizás los instintos. Estamos hablando de animales, estamos hablando de seres humanos. Desde mi experiencia, desde lo que he podido ver, considero que los animales son instinto. Ellos reaccionan en cierto tipo de condiciones que les permiten tener una experiencia en los animales, pienso yo, de pronto es un juicio muy acelerado, pero es lo que estaba mirando, hacer la distinción entre esos instintos a través que los adquieren y quizás no los adquieran, nacen con ellos porque están dentro de ese medio, pero sí los potencializan a través de su experiencia, si estamos hablando en los animales, para mí. Ya hay otro tipo de conocimiento que es un conocimiento que se construye, y en ese que se construye considero que es fundamental la pregunta. ¿Por qué? Porque permite la interacción entre las intersubjetividades y es lo que nos permite descubrir nuevas cosas.
¿Qué tipo de conocimiento, Mónica, es el conocimiento al que se refiere el episodio que leímos del descubrimiento de Harry? Bueno, hay un conocimiento que tiene que ver con la lógica, ¿cómo llamar? Argumentativa, quizá, la lógica argumentativa, donde Harry, yo pienso que no parte nulo, no parte en cero, mejor dicho, no está tabula rasa. Él parte de lo que ya, de unas experiencias previas, pero pues no creo que sea exactamente experiencias, pero sí de una información tal vez que él ha venido viendo, aprendiendo, observando en comunidad, porque aprendemos a hablar con el otro. Cuando aprendemos a hablar nos estamos insertando en una cultura que tiene un lenguaje propio. Quizás cuando hicieron las traducciones del libro tuvieron que acomodarla a nuestro propio lenguaje para que tuviera sentido para nosotros. Entonces Ahí hay un tipo de conocimiento que tú dices es un conocimiento lógico, es un conocimiento... hace parte del lenguaje, de la cultura. Y no sería entonces, sería un conocimiento distinto al que se refiere Jessica cuando dice que la experiencia, las emociones, ahí hay un tipo de conocimiento que podría incluso llegarse sin preguntas. A este conocimiento al que Harry hace referencia y al que él llega, ¿se podría llegar sin preguntas o en ese tipo de conocimiento la pregunta tiene un lugar fundamental? Pues yo pienso que tiene un lugar fundamental porque la pregunta nos hace caer en cuenta de que hay un vacío. Cuando nosotros damos por sentado algo, yo pienso que ahí no hay conocimiento, simplemente estamos llenos de información, porque no estamos cuestionando, porque no estamos poniendo a pensar, porque no estamos viendo otras formas, porque no... Es como si todos pensaran lo mismo, y de hecho no todos pensamos lo mismo. Que de hecho hablábamos ahora de la necesidad de la otredad, claro, de y la los diferencia, planteamientos eso es lo distintos. que nos construye, eso es lo que nos permite construir y nos construye. Si todos fuéramos iguales seríamos, qué sé yo, autómatas, animalitos tal vez. Perfecto. Joan. Bueno, yo defendiendo mi punto de vista de que si existe relación entre el descubrimiento y la confrontación y tomando en cuenta todos los aportes que ustedes han hecho, quiero empezar tomándolo desde el punto filosófico, que creo que todos nosotros hemos visto a medida que hemos avanzado en nuestra carrera profesional, que es que necesitamos del otro, sin duda alguna. Y empecé afirmándolo así. En ningún momento dije que la confrontación no era necesaria, pero aún así tampoco es necesaria para llegar al descubrimiento, para llegar al conocimiento total. Quiero empezar partiendo de ahí, ¿no? Aclarando cuál fue mi percepción desde el principio, que fue la confrontación es necesaria, sí, pero tampoco se necesita de ella siempre para alcanzar el conocimiento. Y lo respondo desde los mismos puntos de vista que cada uno ha expresado. Es muy importante, Giovanni, que a esta altura de la discusión, y le pido ayuda al grupo, precisemos a qué conocimiento nos estamos refiriendo, porque podrían haber diferentes tipos de conocimiento para los cuales se pueda llegar sin todo este procedimiento al que Harry hizo referencia, en el que está la confrontación, en el que está la pregunta, en el que está la experiencia, en el que está esta línea práctica de la que hace referencia Johnny, la imaginación que hacía referencia a Daniela, la otredad que hacía referencia a Jessica, ¿sí? Es muy importante precisar a qué tipo de conocimiento nos estamos refiriendo. ¿Alguien podría ayudarnos a precisarlo? ¿A qué conocimiento estamos refiriéndonos aquí? Y específicamente Harry, ¿a cuál conocimiento se está refiriendo? Felipe, ¿tú nos puedes ayudar? Pues yo estaba pensando quería relacionarlo un poco con lo que hablaban de los animales porque me parece un punto fundamental, ¿sí? Y es la cuestión del lenguaje, ¿sí? Existen, bueno, no sé, voy a tomar un autor, Ernest Cassirer, ¿sí? Él tiene un texto que se llama Antropología Filosófica. Y en antropología filosófica comienza a hablar de dos tipos de lenguaje, ¿sí? Que diferencian a los animales de los seres humanos, ¿sí? Uno es el lenguaje emotivo o la comunicación emotiva que pueden tenerla los perros y otros tipos de animales, y el ser humano tiene una comunicación simbólica o lógica, ¿sí? Que entra a ser partícipe ahí. Pensaría yo que siendo Harry un ser humano, no un animal, podría ser partícipe el tipo de conocimiento simbólico o lógico, ¿sí? Okay. Específicamente hablando. Claro, parte también de cierto conocimiento científico, porque están hablando de los astros y de un montón de cosas, pero el de Harry es precisamente un conocimiento lógico en relación a palabras, a símbolos,
Si son símbolos, son palabras, y son precisamente las mismas palabras las que generan las preguntas. Imaginarse un mundo sin preguntas es imaginarse un mundo sin símbolos y sin lenguaje, tal vez un mundo animal. Es un conocimiento simbólico, va un poco en la línea del lenguaje también que señalaba Mónica. Y Giovanni, si es a ese conocimiento al que nos referimos, necesitamos que tú nos ayudes a precisar. Sí, con esto que hemos estado pensando, en lugar de la pregunta, la imaginación, la confrontación, ¿es necesaria o no? Claro, sigo tanto y como lo venía expresando, yo también me refiero a ese mismo conocimiento, conocimiento en el que, un conocimiento intelectual, sí, que todos tenemos, bueno, desde pequeños y tenemos siempre como unas bases, ¿no? Entonces me refiero a ese conocimiento, al intelectual, al que nosotros nos va surgiendo y vamos resolviendo preguntas a medida que vamos en un proceso de formación. A ese conocimiento hoy, un conocimiento de por qué... ¿Y en ese necesitamos la confrontación? Sí, no. No lo necesitamos. Que yo digo que precisamente, eso es lo que decía Simón, el profesor Simón, que precisamente decía que según cómo se formule la pregunta, ¿sí? ¿Qué pregunta y con qué hecho tú estás haciendo esa pregunta? Primer punto. Segundo, el hecho de cómo recibo la información, ¿sí? Porque también depende mucho de nosotros, ¿sí? En el sentido de que, como lo venía creo que hablando también aquí mi compañera Jessica, que decía que precisamente depende de qué actitud tú estés, si estés en esa actitud de... Pero eso no relativizamos el procedimiento. Entonces, si depende de los actores y de las disposiciones que tengan las personas, estos momentos que estamos identificando se van a relativizar. Ojo, tenemos 2 minutos para terminar y quiero proponer lo siguiente. Tenemos 4 preguntas sobre las cuales hemos discutido, y para terminar, quisiera pedirles que en la hojita que tenemos tratemos de colocar las palabras, los conceptos que creemos que son necesarios en este procedimiento de pensamiento. ¿Qué necesitamos para pensar en el caso de lo que hace Harry? Harry cree, o nosotros develamos hoy en esta discusión, que hay algo elemental necesario para pensar. Entonces escribámoslo en esa hojita, por favor. Muy bien, pues hemos estado girando, nuestra discusión ha estado girando sobre algunas ideas y algunas preguntas muy conectadas con la lectura, por supuesto, aquello que nos generó inquietud, que a Natalia además nos propuso como una línea para ir discutiendo sobre la forma como Harry estaba pensando. Y parte de esas preguntas son estas: ¿cómo fue el proceso de pensamiento de Harry? ¿Existe relación entre el descubrimiento y la confrontación? ¿Qué pasaría si no nos hiciéramos preguntas? Formulaba Simón. ¿Qué tipo de conocimiento fue el que desarrolló Harry? No sé si haya otra pregunta que sea necesario tener en cuenta y que sobre ella tal vez también hemos estado girando o sea necesario formularla para precisar. ¿Alguien tiene? Bueno, yo quería que pusiéramos otra pregunta, y es si existe relación o diferencia, ¿sí?, entre el descubrimiento y el conocimiento. ¿Existe relación entre el conocimiento y el descubrimiento? El conocimiento y el descubrimiento. ¿Por qué te parece necesario que coloquemos esa pregunta? Bueno, en una primera instancia porque hemos estado, como decía ahorita Mónica, hemos estado como divagando entre esos dos conceptos y tal vez, no sé si sea el concepto, pero tal vez confundiéndolos bueno, no sé, ha sido oscuro el panorama entre los conceptos de descubrimiento, si realmente descubrir es lo mismo que conocer o realmente no, existe alguna diferencia. Entonces me parecería importante tener esa pregunta ahí. ¿Cuál de los dos crees que está más cerca, o nosotros de cuál de los dos estamos más cerca en lo que hemos discutido? ¿De descubrimiento o de conocimiento? Bueno, yo creería que... no sé, yo pondría el conocimiento como en un plano más científico, tal vez un poco más intelectual y más serio. No quiero decir que la comunidad que estamos llevando a cabo no tenga ningún tipo de seriedad, por supuesto que sí, sino que hay temas específicos que requieren una confrontación con la experiencia inmediata, tal vez, o son más específicos. Yo lo vería como un conocimiento científico o realmente un conocimiento, pero me parece que en el compartir que estamos haciendo acá, pues hay más bien un descubrimiento de relación entre conceptos tal vez, o distancia entre conceptos y percepciones. Perfecto.
Muy bien. Bien, para terminar, yo les voy a pedir que escribamos una palabra, un concepto que logre reunir parte de la discusión que hemos tenido y sobre todo en función de ese proceso del pensamiento que hemos estado todo el tiempo discutiendo. Hemos estado pensando en lo que ocurre cuando pensamos, en lo que ocurre cuando descubrimos algo, cuando llegamos a un descubrimiento o a un conocimiento. Ahí está esa discusión, ¿no? Incluso en función de lo que hizo Harry. Eso que hizo Harry nos ha llevado a nosotros a pensarlo e incluso nos hemos puesto también en los zapatos de él. El caso, por ejemplo, Nicolás, que trajo un ejemplo personal y demás, sobre lo que ocurre cuando pensamos. Entonces tratemos de identificar un concepto que creamos que es muy relevante, muy clave para esta discusión y que tiene que ver con uno de esos momentos que tiene que desarrollarse cuando pensamos. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Listo. Vale, entonces ahora vamos a compartirlo, ¿sí? Lo vamos a compartir, cada uno nos va a contar qué concepto y por qué llegó a él. Pero entonces les propongo una manera, para no necesariamente seguir la misma línea de una persona habla y sigue la otra, que utilicemos un recurso que en las comunidades de diálogo utilizamos muchas veces y es el muñeco de la palabra. Este objeto da el turno y la persona que tenga esto en sus manos pues es la persona que tiene la palabra. Entonces lo podemos lanzar a cualquier persona del grupo para que esa persona presente ese concepto. ¿Estamos? Entonces creo que Natalia lo quiere, comenzando. Ya. Entonces la palabra que yo identifiqué pues es la experiencia, porque todo este proceso en el cual hemos estado hoy en este conversatorio ha generado en mí es una experiencia de cómo podemos visualizar el conocimiento y el descubrimiento a raíz de lo que piensa el otro, del interactuar con el otro, de saber cuáles esas posturas que tiene ese otro en cuanto a lo que yo pienso o creo que puede estar bien, y para mí esto es enriquecedor basado en la experiencia. Ok. Bueno, yo usé la palabra libertad. ¿Y por qué? Porque creo que en todo momento tenemos que tener precisamente eso, libertad para poder pensar propiamente y pensar y dar nuestras propias ideas, nuestros propios argumentos. Entonces lo tomo de dos maneras, la libertad para expresarse, la libertad para poder pensar, para sin límite alguno expresar la opinión, y la libertad para precisamente también tomar esas decisiones, la libertad para, en lo que veníamos y en lo que yo venía discutiendo entre el descubrimiento y la confrontación, la libertad que debemos tener y ser precisamente autónomos para tomar una decisión, ¿sí? Si esa pregunta me lleva y me forma, o simplemente tengo la libertad de no asumir la posición del otro. Ok. Digamos, en el proceso de conocimiento de Harry, yo he puesto la curiosidad como el primer elemento que lleva a otros elementos como la pregunta y la confrontación con la realidad. Pienso que a partir de la curiosidad, que es ese deseo de saber, es que empieza, digamos, el proceso de conocimiento. Para completar la secuencia de John Jairo, yo puse la duda. La duda la pongo en un sentido bastante amplia, porque la duda, después de la curiosidad viene la duda. Esa duda lo que me permite es hacerme preguntas. Al hacerme preguntas tengo la posibilidad, la puerta de entrada al conocimiento desde mi perspectiva. Bueno, yo puse la palabra conflicto, y es porque pues el hecho de construir conocimiento colectivamente implica necesariamente que en algún punto va a haber conflicto. ¿Y conflicto por qué? Porque simplemente no aceptas
al principio no acepta la posición del otro o te repele en algún sentido. Eso no quiere decir que el diálogo se va a cerrar, no, sino que más bien te invita quizás a trascenderte a ti mismo, intentar comprender, aunque sea aproximarte al punto de vista del otro. Entonces, por eso la coloqué. Bueno, yo coloqué la palabra lenguaje porque creo que es indispensable para acercarnos a la construcción del conocimiento lógico que en este caso se nos pretende mostrar en la obra de Harry. Okay. Bueno, yo escogí un concepto dual, digámoslo así, porque a veces quedarse con uno para mí es difícil, pero creo que funcionan como una buena pareja, y es entre lo público y lo privado, no en un ámbito político, sino en un ámbito epistemológico, el conocimiento, ¿sí? Que es necesario tanto tomar las sensaciones, los pensamientos, las intuiciones, las sospechas que vienen de adentro y que tal vez es esa voz o ese algo que te indica interno, el yo, digámoslo así, pero también es importante, que hace parte de lo privado, ¿no? Y también es importante el plano público, ¿sí? No vinimos solos, estamos con otros, y a veces para llegar al conocimiento, no sé si siempre, es necesario exteriorizarlo, ¿sí? Y ponerlo frente a la comunidad, ¿no es cierto? Y frente a lo que las otras personas puedan opinar acerca del tema. Entonces siento yo que lo privado y lo público hacen parte de ese juego de la verdad, del conocimiento, del pensamiento. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo planteé la palabra asombro, atendiendo a que es un punto de tal vez de partida también, después de todo ese proceso de descubrir algo, descubrimos y nos asombramos y navegamos, como dicen algunos, en medio de la incertidumbre, y es esa incertidumbre la que de alguna forma también nos constituye y nos lleva a deleitarnos con aquello que nos encontramos y que es para nosotros novedoso. Ahí es donde aparece el asombro como algo determinante y característico. Bueno, yo puse la palabra imaginación. Creería que en todo un proceso de construcción, tanto como lo hemos visto en Harry hasta en la vida cotidiana, estamos imaginando desde un principio, y creo que la imaginación transversaliza todos nuestros conocimientos en la medida que nos preguntamos y tenemos la posibilidad de no limitarnos en nuestra parte privada. Yo me puedo imaginar muchas cosas y bueno, ¿qué pasaría si lo pongo en la realidad e intento confrontarlo con los demás? Entonces es como la imaginación ahí dándonos vueltas y diciéndonos hay infinitas cosas que podemos pensarnos y ponerlas al diálogo para desde allí también crear nuevos conocimientos, ¿no? Muy bien. Jessica. Yo puse sentimiento, asociándolo un poco a la experiencia que ya nos hablaba Natalia, y es esa forma de sentimiento que de alguna forma sintió Harry para llegar a preguntarse y llegar a ese descubrimiento. Muy bien, yo tengo desconcierto, que tiene que ver con ese conflicto que se genera cuando hay un choque entre lo que pienso y lo que otra persona piensa, cuando me plantean una pregunta que me interpela. Esa sensación puede tener que ver con un sentimiento, con una emoción, pero es un estado especial en el que el sujeto entra en crisis y eso lo moviliza a querer conocer más. Bien, ahí tenemos entonces una serie de palabras, conceptos, que nos logran ilustrar un poco todo ese procedimiento en el que nosotros estuvimos ahora discutiendo y que seguramente están ahí, cada una de ellas. No sé si de lo que discutimos falte alguna palabra que ustedes crean, nadie dijo esta y la tuvimos en cuenta ahora en la discusión. ¿No? ¿Natalia? Sí, yo considero que nos hizo falta la palabra pregunta como propiamente palabra, la pregunta, porque toda la discusión estuvo en torno El lugar de la pregunta. al lugar de la pregunta, que se entiende como, por generar la pregunta, y en medio pues de este finalizar, pues sí,
valdría la pena traer la colación y decir, la palabra pregunta sí es importante. Perfecto. Dentro del... Tal vez está relacionada con algunas, ¿no? Eso Sí. fue lo que yo quise, pues no la escribí, pero sí considero que la duda en cierta medida es lo que nos lleva a preguntarnos. Sí debimos, pues por eso preguntaba que si una sola palabra, porque las iba a poner juntas, creo que están de la mano. Perfecto. ¿Alguna otra? Yo creería que algo fundamental es la memoria, la cuestión de la memoria. Sí, para el conocimiento, para el aprendizaje, es fundamental tener memoria, sí, porque sin la memoria, bueno, no es posible almacenar. Entonces creería yo que la memoria también hace parte del conocimiento, de la imaginación, y bueno. Natalia y Simón. Otra palabra, la satisfacción personal, aunque son dos, digamos que también se marcó Como mucho. ese momento de sentir como de pleno, felicidad. Sí, de la Ok. alegría, de la felicidad que se Lo habló en hablamos. algún momento. Y hubo una que, aunque se hace alusión acá a los sentimientos, creo que también está planteada en lo que hemos señalado que tienen que ver con las emociones. La emoción como algo fundamental que nos mueve, que hace parte de todo lo que hacemos cuando Perfecto. pensamos. Hay una que no sé si la recuerda John, en la que hacía referencia a la reafirmación de los aprendizajes, como que había un momento importante en el que se aterrizaba toda la práctica, la realidad. ¿Se acuerdan de esa? Pero no sé cómo decir en una sola palabra, porque John se refería a ella como, y lo decía así, reafirmación del aprendizaje, como un momento importante después de todo eso, donde él lo aterriza. No sé si buscamos una palabra para eso, John. Pues en una sola palabra me parece complicado, pero la idea, el concepto, como lo ha expresado usted, es reafirmar estos conocimientos en la misma realidad, confrontarlos ahí, sería una práctica del conocimiento. Una sola palabra me queda lejos, no sé si praxis. Adecuación. Aprendizaje. dice. Aprendizaje, pues para mí sería aprendizaje, porque pues encierra un poco todo lo que se ha venido, pues, o lo que tú quieres referir o quieres decir. Para mí sería el aprendizaje que va como muy de la mano con la experiencia, para mí. Sí, Ok. de acuerdo. Listo, entonces con esto cerramos esta comunidad de diálogo, esta sesión en la que hemos estado discutiendo a partir del capítulo 1 del descubrimiento de Harry. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.